En este cuadro se aprecia a grandes rasgos cómo funciona una investigación científica, que es ya sobre lo que estamos trabajando, por lo menos las generalidades, aunque todavía no vamos a ver como tal el desarrollo de una, pero ustedes ya comenzaron a estructurar algunas partes, un planteamiento del problema y demás, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona? En la parte de arriba, en la nube azul, tenemos el inicio y dice problema. El problema se refiere al problema de investigación. ¿Qué debemos hacer? Definirlo y delimitarlo y justificarlo. Posteriormente vamos a realizar del lado derecho en el cuadro de arriba, dice preguntas, las preguntas de investigación que giran en torno al problema de investigación. A la derecha dice que son las bases para formular los objetivos y la hipótesis. Cuando ustedes formularon objetivo general y objetivo específico de una investigación, lo comentamos y dijimos que las preguntas de investigación nos ayudan a estructurar los objetivos, porque gracias a las preguntas vamos a conocer más sobre la investigación y sobre la ausencia del conocimiento que pretendemos encontrar a lo largo de nuestra investigación. Recuerden que el problema de investigación se estructura también en relación a la faltante de conocimiento, entre comillas, que el investigador pretende descubrir o encontrar. Bien, entonces las preguntas de investigación son base para formular el objetivo y la hipótesis. Posteriormente, el objetivo general y los objetivos específicos, así como la anticipación planteada, que es la hipótesis, va a orientar a la metodología, y la metodología es, como ya dijimos, el conjunto de métodos y técnicas utilizados a lo largo de mi investigación. Esa metodología orientada nos va a llevar a los resultados y conclusiones, que es el último cuadro café de la parte inferior, y esos resultados y conclusiones deben dar respuesta a las preguntas de investigación. Ahí el problema de estructurar de manera adecuada y desde el inicio nuestro problema de investigación, de delimitar, acotar los aspectos geográficos, de tiempo y de masa poblacional para no hacernos bolas en todo este camino. Si desde el principio nuestro problema está bien planteado, nuestro título está bien trazado, nuestra línea está bien trazada, entonces va a ser más fácil para nosotros ejecutar o desarrollar toda la investigación. ¿Sí quedó claro? Bien, este entonces es un esquema. Ahora bien, la revisión literaria es previa al planteamiento del problema, la revisión de la bibliografía, pero durante toda la investigación se está consultando fuentes de información y bibliografía durante todo el proceso. Por eso está como abierto en todo el proceso y dice revisión de literatura o revisión de la bibliografía. ¿Sale? Bien, entonces, esto fue el planteamiento del problema y la estructura de una investigación. Ahora, metodología de la investigación, técnica e instrumentos para la recolección de información es el siguiente tema. Nuestra materia se llama metodología de la investigación. ¿Qué es la metodología? ¿Qué es método y qué es metodología? ¿Método qué es método? Lo expliqué como 3 veces. Una vez en el pizarrón allá, otra vez en una presentación. Eso fue en la unidad 1. ¿Qué es método? ¿Qué no estaba? ¿Qué es método, Román? Son los pasos que seguimos durante una investigación, bien, Román, gracias. Métodos son las formas de realizar una investigación de manera fácil. Es el procedimiento que siguen las ciencias. De manera fácil, ¿por qué? Ayer lo dije, un método no se escoge porque me guste o porque se me facilite ese método. Un método se elige porque va a facilitarnos a nosotros encontrar el conocimiento. ¿Se acuerdan que vimos diferentes métodos? Inductivo, deductivo,
Bueno, vimos como 12 métodos, la unidad anterior. Esta forma de investigar me tiene que acercar a la información, a el conocimiento al que pretendo llegar. Por lo tanto, entonces, es válido decir, es válido, aunque no es correcto, que el método es el estilo o la forma en que yo voy a realizar mi investigación para obtener el conocimiento. Eso es método. ¿Qué es metodología? Es una herramienta de análisis lógico de los métodos de investigación y yo la agregaría de los métodos y técnicas de investigación. En una investigación podemos utilizar más de un método, de acuerdo a la información que voy a buscar y a la forma en que voy a investigar. Yo puedo utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una vacuna o un medicamento, puedo irme al parque a fabricar mi vacuna. ¿Dónde tengo que estar? Efectivamente, ese es el método experimental. Debe haber un ambiente controlado, cerrado, con cierto tipo de protección y demás. Porque imagínense que yo estoy manipulando un virus o bacteria, lo que implica, de todos modos implica un riesgo, pero se minimiza cuando está en un ambiente controlado y utilizan cierto equipo, por ejemplo. ¿Sí me explico? Para esa investigación, forzosamente debo utilizar el método experimental. No puedo elegir un método que no sea idóneo para el tipo de investigación. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, dice que el método va a facilitar la investigación porque es la idea. Que me trace los pasos a seguir que me faciliten llegar a los objetivos. ¿Vale? Bien. La Real Academia de la Lengua Española, todos sabemos que es RAE, ¿verdad? Bueno, la RAE, ¿quién no sabe qué es RAE? ¿No sabes qué es RAE? Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española es la academia que valida el uso correcto del lenguaje de nuestro idioma. Por eso ustedes, la chaviza, manejan unos memes de cuando pretenden molestar a la RAE y le preguntan cosas muy absurdas sobre el lenguaje, sobre palabras, incluso hasta altisonantes, y la RAE les contesta con mucha propiedad, e incluso a veces ha logrado revirar algunas preguntas que les realizan, porque al final pues ellos son los estudiosos del lenguaje, ¿no? Entonces, una definición de la RAE es precisa, toda vez que ellos son quienes estipulan las reglas de la gramática en nuestro idioma. ¿Por qué lo menciono? Porque yo seguido pongo definiciones de la RAE, por eso lo comento. ¿Sale? Bueno, la RAE define a la metodología como el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Yo le agregaría, yo no soy de la RAE, pero yo agregaría métodos y técnicas que se utilizan en una investigación científica. Ese conjunto de métodos y técnicas es la metodología. Entonces, la metodología es también el conjunto de procesos y técnicas. Ahora, no confundan cómo investigo a cómo presento mi investigación. Esas cuestiones de formato tienen que ver con algo diferente. No es lo mismo cómo investigo que cómo la presento. Las cuestiones de formato es un tema que todavía no vamos a ver, pero han escuchado hablar todos, supongo, de citas APA o formato APA. Las reglas o normas APA son los lineamientos que los trabajos de investigación deben seguir en cuanto a formato, tipo de letra, interlineado, justificación, índices, etc., etc. Todo eso lo marca normas APA para el área de las ciencias sociales y solo para el área de la salud aplica normas Vancouver, que es un poco diferente. Pero bueno, ese tema ya es demasiado avanzado, todavía no lo vamos a ver. Solamente como comentario para diferenciarlo. Ahora bien, al momento de definir cómo se va a abordar la recolección, porque una investigación que tiene como fin, perdón, pues no informar necesariamente, ¿verdad? Obtener un conocimiento nuevo o ampliar un conocimiento ya existente a través de la información que se recaba durante toda mi metodología de la investigación. Entonces,
Al momento de decidir cómo voy a recolectar, ¿qué es la información? La información son datos, los datos se vuelven información útil una vez que se clasifica. Hay por ahí algo que se llama diagrama Gavilán, pero también ya es un tema un poquito más complejo. Pero en pocas palabras, tú recibes información siempre. Todo el tiempo estamos en contacto con la investigación, con la información, ¿sí o no? ¿Cómo percibimos información los seres humanos? Sí, pero tú cómo las percibes, de manera nata, de forma instintiva. Ok, si yo te digo algo que no sabías, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo recibes esa información? Escucharía. Ok, y si no es algo que yo dije, sino algo que está aquí, verías. Entonces, ¿cómo recibimos la información los seres humanos? ¿Nada más? ¿Y todo eso con qué se relaciona? Cuarto de primaria. No, tercero de preescolar. Con los sentidos, chicos. Nosotros recibimos, sí, o sea, está bien lo que me están diciendo, tienen razón, pero relaciónenlo con sus sentidos. Escuchamos, observamos. ¿Cómo sabes que sabe rico? Sentido del gusto. ¿Cómo sabes que está caliente? Toda esa información instintivamente los seres humanos la recibimos a través de nuestros sentidos. Ya hay un proceso que se llama cognición, a través del cual nosotros incorporamos el conocimiento. Procesamos los datos que recibimos a través de nuestros sentidos. Y eso es un proceso instintivo que todos tenemos, ¿sabes? Sin importar qué. Bien, entonces, tiene que ver con la investigación porque nosotros debemos definir cómo vamos a obtener la información. Si bien la vamos a recibir a percibir a través de los sentidos, pero cómo la vamos a buscar. Ahí sí ya trazamos métodos de investigación, ¿verdad? Entonces, método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema de investigación con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. Entonces, el método es la estrategia concreta para acercarme a los objetivos de la investigación. Método también es el medio o camino, como decía Román, los pasos a través de los cuales se establece una relación entre quien está investigando y su fuente o la consulta de la información. El método es el vínculo. Es una técnica. ¿Es correcto? Efectivamente, una técnica es una estrategia. Entonces, el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer una relación con el objeto o sujeto de la investigación. Ese es mi estrategia para acercarme al objeto o sujeto. Objeto si es cosa, sujeto si es persona. ¿Y qué es un instrumento? Una herramienta por la cual voy a poder realizar mi objetivo. Entonces, en la investigación, el instrumento es el mecanismo que va a usar el investigador para recolectar y registrar la información obtenida. Por ejemplo, formularios, pruebas, test, escalas de opinión, listas de chequeo, etcétera, etcétera. El método va a orientar la técnica. Una vez que selecciono el método más idóneo para el fin de la investigación, voy a seleccionar también las técnicas e instrumentos que sean idóneos para ese método, que será idóneo para el resultado de mi investigación. ¿Sí quedó claro? Todo va concatenado. No me puedo brincar el estilo o gusto por algo que yo quiera.
sino debo ver qué es lo que me conviene, de acuerdo a mi investigación. Por eso es tan importante el planteamiento del problema, porque de ahí parte todo lo demás. ¿Estamos? Bien, método de investigación cualitativo y cuantitativo. Los métodos de investigación se pueden clasificar de muchas formas diferentes. Pero la primera gran clasificación divide el método en dos, y eso tiene que ver con los datos que vamos a manejar. Y también diría yo que un poco con la muestra poblacional que voy a utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre el método de investigación cualitativo y el método de investigación cuantitativo? Cuantitativo, cuantificable, se puede contar. Cualitativo es algo que no se puede contar. Por lo menos no de inicio, porque la información debe ser analizada antes de realizar una estadística. Bien, ¿cómo funciona? El método cualitativo se utilizan preguntas y encuestas para recopilar datos que puedo contar. Les ponía ayer el ejemplo de una campaña política y te ponen, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Incluso en el Facebook le ponen, me gusta por Romero, me encanta por Arlet, me importa por el profe. Y entonces, de acuerdo a las reacciones o al número de reacciones, realizan una estadística. Ese es el método cuantitativo. El método cualitativo es la metodología que se utiliza para realizar recolecta de datos subjetivos. ¿Qué es algo subjetivo? ¿Qué es algo subjetivo? ¿Cómo? No, subjetivo, subjetivo. Algo subjetivo es algo que va a depender de cada quien, dicho de una forma burda. Por ejemplo, el arte es de interpretación subjetiva, cualquier arte. Yo veo una pintura y a mí me da asco, a ti te entristece, a ti te da alegría, a ti te gusta, porque el arte es así, es subjetiva. Va a depender de la interpretación individual de cada persona. Entonces, un dato subjetivo no lo puedo cuantificar. Por eso dice que en las investigaciones de calidad se utiliza el método cualitativo. ¿Por qué? Yo hago un grupo focal con todos los presentes y les paso en un vaso transparente un refresco de naranja para que lo prueben. Pero no les digo de qué es ni nada, y entonces yo voy a escuchar la opinión del producto de cada uno de ustedes. No lo puedo cuantificar, por lo menos todo el inicio. Tal vez después llegue a la conclusión de si te gustó o no te gustó, y eso sí lo pudiera cuantificar. Pero la opinión de cada uno de ustedes es un dato que no se puede cuantificar. Ahora bien, en el ejemplo que poníamos del método cuantitativo, si tenemos bien, poníamos el ejemplo este de la política. Puedo encuestar a 2 millones de personas y realizar una gráfica, una estadística, etcétera, etcétera, y es cuantitativo. En las investigaciones cualitativas, las muestras poblacionales son menores. Yo no voy a preguntarle qué opinan de mi refresco de naranja a 10 millones de personas. Sería muy complicado manejar esos datos subjetivos. Esa es la principal diferencia entre el método cualitativo y el método cuantitativo. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Seguro. Recuerden que la próxima semana es el examen y ahí voy a ver si no había dudas. Ahora sí. Bien. Ahora, dentro de las técnicas de investigación, tenemos como eje rector de la investigación la observación. ¿Qué es observar? ¿Observar? ¿Observar es observar? ¿Y eso qué quiere decir? No necesariamente ver, porque recuerden que todos los sentidos
forman parte del proceso de observación, pero observar es fijar tu atención en algo y analizar los elementos de ese algo. Por eso es diferente ver y observar. Porque si vas a utilizar los ojos está bien, pero observar es poner especial atención en los detalles. ¿Ustedes creen que observar es importante en la investigación o no? Por supuesto, porque estamos en busca de datos. Y si yo no presto atención a los detalles, se le pueden pasar datos de relevancia para mi investigación, ¿verdad? Bien, entonces el registro visual con atención de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. Pero de forma específica, fijar tu atención en algo es observar. Bien. Ventajas de la observación. Hablamos, por supuesto, de la investigación, ¿verdad? Permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. Por eso dije que considero la observación es rector o rectora en el proceso de investigación. Se observan características y condiciones de los individuos. Eso me acerca más al contexto de mi objeto de investigación. También conductas, actividades, características o factores ambientales. Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. La observación es algo universal y genérico en el proceso de investigación. Es un método que no depende de terceros o de registros. Con ellos se eliminan sesgos y ambigüedades. Observar te permite al investigador estar en contacto directo con los datos o con la fuente de información de la que pretende obtener los datos. Bien. Desventajas: se requiere de habilidad y agudeza para ver, entre comillas, para fijar tu atención en los fenómenos de estudio. Por lo tanto, no es fácil de aplicar si no tenemos experiencia o conocimiento. Bien, segunda, demanda gran cantidad de tiempo porque pues para observar un fenómeno, un acontecimiento, un hecho o una situación, al hablar de fijar tu atención, pues hablamos también de invertir tiempo. Tiene sesgos, el humano ve lo que quiere ver, ese es uno de los principales defectos de la observación, porque tu observación va un poco cargada de tu percepción y eso también puede ser subjetivo. Bien, al momento de la interpretación pueden distraerse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad. Y tiene que ver con la subjetividad también. Otra técnica de investigación es la encuesta. La encuesta consiste en obtener información de los sujetos en estudio proporcionado por ellos mismos. Si yo encuesto, ¿quién me va a aportar la información? Pues el encuestado, que es mi sujeto de estudio. Si mi objeto de estudio son los jóvenes del primer año grupo C del bachillerato, yo no voy a ir a preguntar a primero B. Entonces, ustedes mismos, que son mi objeto de estudio, me van a aportar opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias en torno al problema de investigación. Ahora, existen dos maneras de obtener la información en la encuesta: la entrevista y el cuestionario. ¿Cuál es la diferencia? Que todos lo ubicamos perfectamente. La entrevista es algo personalizado, uno a uno, y las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia de un entrevistador. Y la encuesta no necesariamente debe ser presencial. Yo puedo subirles una encuesta al formulario de Google y en ese formulario puede ser por escrito, aunque yo no esté, y puedo recabar esa información, ¿cierto? Sea abierta o cerrada, la encuesta y la entrevista tienen como peculiaridad diferencia de la presencia del entrevistador, o que no necesita o sí necesita. Bien, la entrevista entonces es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales del problema de investigación. Algunas ventajas de la entrevista, y estas son las técnicas de investigación, ¿sí? Es aplicable a toda persona.
Porque yo puedo, de acuerdo a quién voy a entrevistar, voy a preparar mis preguntas, pero al final yo puedo entrevistar a un niño, a un adulto, a un anciano, a quien sea. Bien, permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar el tema. Si es una entrevista directa, podemos utilizar incluso la interpretación del lenguaje corporal. Incluso podemos detectar si lo que dicen es lo que quieren decir o no, si me están mintiendo o no. Eso lo puede hacer un psicólogo o alguien que tenga la preparación, no necesariamente psicólogo. Un abogado puede ser también, o alguien que se preparó en el tema. Bien, permite obtener información más completa. A través de ella, el investigador puede aclarar el propósito de estudio, aclarar la información que tiene que ver con el problema. Permite captar mejor el fenómeno de estudio porque nos permite, como dije, leer el lenguaje no verbal. Y por ejemplo, si yo les doy a probar el refresco de naranja, le das un trago y haces cara de fuchi, pero me contestas, no, sí está rico, pues yo me doy cuenta, ¿verdad? Te gustó, sí me explicó. Entonces, te permite obtener información no manifestada. Desventajas de la entrevista: la información puede ser muy superficial, porque el entrevistado puede no ahondar en detalles si no quiere. Eso pasa mucho con los famosos, ¿no? Les preguntan, le dan la vuelta y no quieren hablar sobre ciertas cosas. Limita la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado y difícil obtener información confidencial porque no hay forma que me hables de lo que no me quieres hablar. ¿Sí quedó claro? ¿Seguros? Bien. Y finalmente tenemos el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Todos sabemos que es un cuestionario, ¿no? Un cuestionario es una serie de preguntas. Es el método que utiliza un instrumento formulario impreso, un examen, es el cuestionario, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. Decía, un examen es un ejemplo de cuestionario, porque me va a permitir medir su conocimiento la próxima semana sobre la materia o la unidad o lo que vimos. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos, estando presente el investigador. En el caso del examen, así será. Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios, se puede subir a Google, se puede mandar por WhatsApp. No va a pasar por el examen, pero sería posible, ¿no? Que yo les mando el examen, lo contesten y ahí me lo manden, ¿no? No va a pasar, pero pudiera ser. Bien, ventajas de un cuestionario: costo relativamente bajo, sobre todo con la tecnología, pues puedes llegar ya a más personas en menos tiempo y a bajo costo. Proporciona información sobre un mayor número de personas en un periodo breve, a diferencia de la entrevista. Este se puede desplazar por todo el mundo en segundos. Fácil de obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos, más con los formularios de Google, lo descargo en Excel y grafico, ¿no? En una fórmula. Bien. Menores requerimientos de personal capacitado, porque solamente se estructura una vez y se desplaza. Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados, porque yo puedo poner en Google que no me pongan sus datos y eso solamente recabo datos sin nombre. Y eliminación de los sesgos que introduce el encuestador, porque en la entrevista hay tendencia en la pregunta y tendencia en la respuesta. En el cuestionario pues no hay tendencia, porque es el mismo cuestionario para todos. ¿Sí quedó clara la diferencia entre la entrevista y el cuestionario? ¿Seguro? Desventajas: poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse, sobre todo si es un cuestionario cerrado, o sea, de opción múltiple. Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o que tengan respuestas. No utilizable en personas que no saben leer y escribir, ahí sí no hay otra más que entrevistar. No permite aclarar dudas. Reitero más, si es cerrado. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados y se deben obtener grandes muestras para reducir el sesgo o la variante. Es ideal utilizar el cuestionario en el mayor número de personas posibles. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Bueno. Por hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Lo único que nos falta ver son los resultados de la investigación. En la siguiente sesión comentaremos sobre cómo se presentan los resultados. Que bueno, de manera rápida, digamos, ¿cuál es el resultado de la investigación?
Quien me diga cuál es el resultado de una investigación, le doy puntos y puntos. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Los dos tienen la idea. Los dos están más o menos bien. Lo que les faltó a los dos es decir, ya se lo repetí como 50 veces, cuál es el objeto de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de una investigación? ¿Cuál es el fin? Entonces, el resultado es el conocimiento aprendido, el conocimiento nuevo o el conocimiento ampliado, que es el conocimiento sobre la línea de investigación, y que ese conocimiento va a permitir confirmar o descartar la hipótesis. Por B51, la finalidad de la investigación es obtener el conocimiento. Y por supuesto, se lo digo por Dios que es pregunta de examen, porque ya van como 50 veces que lo menciono. ¿Sale? Entonces, de manera rápida, el resultado de la investigación es un comprobativo que me va a permitir confirmar o descartar. Ese es el último tema. Ya son como 2 o 3 diapositivas. Hasta aquí la dejamos por hoy, ya nos hemos cansado. Abordamos este tema en la siguiente sesión, con eso cerraríamos ya el contenido y trabajen sus ensayos, por favor, esta semana. Recuerden que en semana 5 vamos a hacer examen. Solamente agotaremos estos son 2 o 3 diapositivas. Revisamos si hay dudas con productos en la primera sesión de la semana 5 y en la segunda sesión hacemos examen. ¿Dudas? ¿Seguro? Sale. Gracias por su atención, nos vemos. ¿Dudas en Zoom? Bueno.